Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Damos gracias al Señor porque hoy estamos acá. Brindémosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Qué bueno poder verles en esta oportunidad. Yo quisiera en este momento poder dirigirme a 3 personas que nos están visitando. Hermano Helder, hermana Lorena y hermano Pedro, sean bienvenidos. Realmente nos alegra mucho poder tenerlos acá. Esta es su casa, siéntanse bienvenidos. Estamos muy alegres de poder contar con su presencia. Al igual que todos ustedes, pues nos alegra poder verles en esta noche. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Seguimos nosotros estudiando los artículos de nuestra declaración de fe y hoy vamos a ver el artículo número 6. Vamos a hablar acerca del tema de la santificación. Y para ello yo quisiera que usted pudiera situarse conmigo en un capítulo de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según Juan. Hace algún tiempo me encontraba yo de noche visitando el pueblo y caminando en los alrededores. De pronto me di cuenta que había un hombre caminando por ahí. Aquel hombre parecía no querer ser visto. Aquel hombre parecía ir de escondidas. Y me pareció muy curioso cuando lo vi. Aquel hombre, su rostro pues estaba oculto porque no podía verlo por la oscuridad de la noche, pero de pronto comenzó a caminar y pude ver su rostro. Y adivinen quién era. Era un hombre que formaba parte del grupo de los fariseos. Cuando pude ver aún mejor su rostro, porque me acerqué a él, me di cuenta que era aquel hombre llamado Nicodemo. Y no era cualquier hombre, era uno de los principales de los judíos. Y aquel hombre Nicodemo se encontraba en este lugar porque tenía la intención de ir a ver a alguien, a un hombre llamado Jesús. Y Nicodemo no quería ser visto, por eso había elegido las horas de la noche para ir a buscar a Jesús. Resulta que lo halló y que entonces cuando lo vio le dijo, Rabí. Se dirigió a aquel hombre llamado Jesús con el término Rabí, que significa maestro. Y entonces le dijo, las señales que ahora vemos tienen que ser de parte de Dios porque Dios está contigo, porque si no, no fuera posible que éstas sucedieran. Y entonces vino aquel hombre llamado Jesús, el cual era muy famoso en aquel entonces, pues todo el mundo hablaba de las cosas que él decía y también de las cosas que hacía, de aquellos milagros asombrosos. Y vino entonces y le respondió a este hombre llamado Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y entonces vino este hombre llamado Nicodemo y confundido porque no entendía lo que él le decía, vino y le preguntó, ¿pero cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que pueda volver a introducirse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No tiene lógica. Pero vino Jesús y le respondió, diciéndole y aclarándole a qué se estaba refiriendo. Pues el que no naciere de nuevo en agua y en espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y entonces vino Jesús y le hizo esta aclaración a este hombre llamado Nicodemo. Y él seguía sin entender a qué se refería Jesús. ¿A qué se estaba refiriendo en este momento al mencionar esto? Pero Jesús
viene y más adelante le dice, ¿cómo es posible que tú, siendo maestro, no comprendas lo que te digo? Y siguió Jesús enseñándole que debía de nacer de nuevo, porque quien nacía del Espíritu era, pero quien vivía en la carne, pues de la carne era. Y entonces me dio curiosidad el ver todo lo que Jesús le enseñaba a este hombre y quise empezar a seguir sus pasos. Quise empezar a seguirlo y ver qué era lo que él tenía por decir además de esto. ¿Qué era lo que él tenía por hacer además de lo que ya había hecho y los murmullos que yo escuchaba en aquel entonces? Y fue así como comencé a seguir a este hombre llamado Jesús y comencé a ver los milagros que él hacía, comencé a ver cómo restauraba a la gente, comencé a ver cómo quienes no podían ver miraban, cómo aquellos que no podían caminar caminaban, cómo él multiplicaba los panes y los peces, cómo caminaba sobre las aguas, cómo llenaba de gozo aquel que no tenía. Y empecé a interesarme aún más por este hombre llamado Jesús y a seguirlo. Pero resulta que no siempre pude sentirme tan a gusto, tan feliz de ver lo que él hacía, porque empezaron a armarse grupos en aquel entonces, grupos de personas que no estaban de acuerdo con lo que Jesús enseñaba, grupos que no estaban de acuerdo con lo que él decía, con lo que él hacía. Y entonces empezaron a tramar cosas en contra de Jesús, empezaron a buscar la forma de cómo acusarle y al fin matarle. Y sí, tuve que enterarme cómo este hombre tan maravilloso había muerto. Y cuando parecía que todo estaba perdido y una gran desolación y tristeza estaba en el pueblo y en todos aquellos que le seguían, sucedió algo extraordinario. Aquel hombre que murió, resucitó para dar testimonio de lo que en algún momento dijo era verdad, y que el que naciere de nuevo iba a tener vida eterna en él. Y así fue como entonces pude reafirmar mi fe en aquel hombre. Y sí, tal vez yo no pude verlo como tal en aquel entonces, tal vez yo no estuve de verdad presente y mis ojos no lo vieron, pero la palabra del Señor me permite sumergirme en ella, me permite imaginarme como que estuviera ahí presente y recibir ese testimonio que la palabra misma me da de lo que Él hizo, de lo que Él dijo, de lo que Él era. Y hoy nosotros recibimos, mis amados hermanos y hermanas, este testimonio de su palabra. Hoy nosotros podemos ver lo que Él nos quiere enseñar. El artículo 6 de la Declaración de Fe de nuestra iglesia dice lo siguiente: creemos en la santificación siguiente al nuevo nacimiento por la fe en la sangre de Jesucristo, mediante la palabra y por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es la santificación? Creo que tal vez nosotros en algún momento, quizás con cierta ironía, podamos venir y acercarnos y ver ciertas situaciones y ver a ciertos hermanos, a ciertas hermanas y decir, bueno, él ha fallado, ella ha fallado, ¿no qué tan santo que es? ¿No qué tan evangélico que es aquel hermano? Y empezamos a generar y a decir, bueno, solamente le faltaba la aureola para proclamarlo santo. Y tal vez con cierta ironía lo decimos, no que muy santo aquel. Porque de alguna forma nosotros como humanos emitimos juicios y comenzamos a categorizar las fallas, los pecados de los otros y empezamos entonces
de acuerdo a nuestro medidor de pecados, este pecado se lleva un 10, este otro pecado se lleva un 5, este otro del hermano no estuvo tan mal, le vamos a dar una calificación de 3. Y empezamos a categorizar los pecados porque de alguna forma nos generamos la idea de que todo lo que tiene que ver con santidad, con santificación, está relacionado con la perfección, con lo intachable, con lo inmaculado, con aquello que no tiene ninguna mancha. Pero en realidad la santificación no es sinónimo de un hombre similar a Dios, que no tiene fallas. La santificación no es eso. Sin embargo, el tener claro esto no nos justifica para decir, bueno, entonces yo fallo y permanezco en el pecado. No, porque cuando nosotros vivimos y buscamos constantemente esta santificación, buscamos la manera de no permanecer en el pecado. Porque una cosa es fallar y otra permanecer practicando ese pecado que yo ya he reconocido en Dios que no está bien. Cuando hablamos de santificación, un texto bíblico que nos aclara perfectamente lo que la santificación es, lo encontramos en Romanos 6:19. La traducción del lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. La Reina Valera lo dice de la siguiente manera: así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y este texto nos marca un antes y un después, nos marca esa separación. Y la traducción del lenguaje actual lo dice así textualmente: al dedicarse completamente a Dios. Y quiero hacer énfasis en esta palabrita, completamente. Y cuando habla acerca de dedicarse completamente, está refiriéndose también al tema de la santificación. Y esto de entregarse completamente al servicio a Dios no quiere decir que vamos a estar 24/7 en la iglesia, que vamos a olvidarnos quizás de las responsabilidades que tenemos, de trabajo, de la familia, cualquier tipo de responsabilidades. No se refiere a eso cuando habla acerca de dedicarse completamente al servicio a Dios, sino que hace referencia a la palabra a entregarnos completamente, a no entregarnos a medias, a no decir, bueno, esta semana soy cristiano, pero la siguiente, mundo, abrázame. No, sino a tener este compromiso de entregarnos completamente a Dios. Y parte del poder vivir en la santificación, de poder buscar constantemente ser santificados, no es decir, bueno, cuando voy a estar aquí en la iglesia, yo voy a, bueno, ahorita tal vez no se pueda, ¿verdad? Pero abrazar a los hermanos, voy a demostrar mi mejor rostro. Pero cuando vaya a la casa, cuando vaya con mi esposo o con mi esposa, hay que se aguante los golpes físicos y tal vez los golpes de palabras. Eso no es parte de la santificación. La santificación no es simplemente mostrarnos ante un lugar, ante la iglesia de una forma y luego ir a otros lugares y mostrarnos de otra forma. Vivir en una constante santificación según lo que nos enseña la palabra del Señor es que podamos nosotros pues constantemente buscar acercarnos a Dios y en cercanía a Dios cumplir con su voluntad.
Y claro, esto no quiere decir que, por ejemplo, nunca nos vayamos a enojar, que nunca vayamos a fallar. Vamos a hacerlo. Pero vivir en una constante santificación es ir perfeccionándonos, es ir trabajando en nosotros mismos. Nos conocemos, sabemos cuál es nuestra pata coja, sabemos qué es lo que necesitamos mejorar, y vivir en santificación es poder ir perfeccionándonos, trabajando en nosotros día con día conforme a lo que la palabra misma nos enseña. Si tuve una mala actitud y me di cuenta que tuve una mala actitud, reconocerlo, no quedarnos en el orgullo de no reconocer nuestros errores, sino reconocer, bueno, fallé en esto, busco la manera de corregirlo. Herí a alguien, busco la manera de pedir perdón y buscar la reconciliación, porque el Señor nos manda a que podamos nosotros vivir en constante santificación. Y tal vez no estemos 24/7 en el templo, pero vivir en constante santificación es que podamos llevar la iglesia a donde vayamos, donde estemos, porque recordemos, mis hermanos, que la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y ser una iglesia santificada es lo que nos manda el Señor que nosotros podamos ser una iglesia que pueda estar separada del pecado, que pueda buscar constantemente esta separación del pecado y esta cercanía con Dios, buscando su voluntad. Y hay 3 aspectos en la santificación que quiero que consideremos. El primero, ese acontecimiento, ese sacrificio, esa sangre de Jesús derramada. Segundo, el testimonio, ese testimonio que encontramos en la palabra misma que nos revela a Jesucristo y la voluntad de Dios. Y tercero, el acompañante, el Espíritu Santo que nos direcciona para poder vivir vidas santificadas. Y estos 3 aspectos son vitales en el proceso de la santificación. Primero quisiera que leamos lo que la palabra nos dice en Hebreos 10. Y la palabra dice de la siguiente manera, refiriéndose a este acontecimiento y a la sangre de Jesús derramada. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, pues limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y aquí el escritor está haciendo alusión a eso que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, a todos esos sacrificios que tenían que ser entregados para perdón de pecados, pero él hace esta clara aclaración de que toda esta sangre de estos animales no puede quitar los pecados. Pero sigue diciendo el escritor en el versículo 15, porque somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice la palabra, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque nosotros somos santificados por medio de este sacrificio de Jesús. Por medio de su sangre derramada nosotros podemos ser santificados. Un sacrificio que se realizó una sola vez y para siempre.
La palabra es clara. Por medio de este sacrificio nosotros podemos acceder a la santificación. Una santificación que es inmediata. Pero yo quisiera que nosotros no pensemos que al momento de que, bueno, Jesús dio su vida, se entregó por todo el mundo y sabemos de que lo hizo sin excepciones, sin importar si uno era guatemalteco, si el otro era judío, si uno era negro, si otro era blanquito, sin importar el color de piel, sin importar si era hombre, si era mujer, si era un niño, si era un adulto, si era joven, si era anciano, sin importar todas estas distinciones que nosotros como humanos hacemos, Jesús se entregó por todo el mundo. Y podríamos pensar, bueno, Él ya fue, Él ya murió, Él ya resucitó, Él ya dio su vida, ya está, ya tenemos la santificación. Y pensar de que solamente se trata de eso, pero no se queda ahí. Hay una condición también, porque ¿dónde quedaría el libre albedrío del hombre? ¿Dónde quedaría nuestra responsabilidad de acercarnos y aceptar al Señor? Y es que para poder ser santificados nosotros necesitamos tener fe. Tener fe. Creer verdaderamente que esa sangre fue derramada para mi salvación. No creer que simplemente la muerte de Jesús se suma a las estadísticas de mortandad del mundo, sino pensar que esa sangre que fue derramada por Jesús es para mi salvación y para que pudiera yo también ser santificado. Y es esta fe entonces la que nos permite acceder, ser partícipes, vivir santificados. Y vemos que también como un segundo aspecto tenemos el testimonio escrito, la palabra, el texto bíblico. Y en este artículo de nuestra declaración de fe, nosotros afirmamos esto, ¿verdad? Y creemos en esto. Creemos en la santificación por la fe en la sangre de Jesucristo, pero también mediante la palabra, por medio de la palabra. Y es este texto, es la palabra escrita la que nos da a nosotros ese testimonio de Jesús, del Cristo. Nosotros no estuvimos ahí, nosotros no vimos lo que aquellos hombres de aquella época vieron, pero como el mismo Jesús en un momento dijo: bienaventurado aquel que sin ver cree. Y hoy nosotros somos bienaventurados porque aunque no lo vimos con estos ojos, creemos que realmente Él es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Y la palabra nos sigue dando este testimonio y nosotros abrazamos el testimonio de la palabra escrita. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13 al 15 dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Son palabras del Señor Jesucristo. Y Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Jesucristo mismo es esa verdad. Y la palabra y el texto bíblico nos da testimonio de Jesús. El texto bíblico alimenta nuestra fe. ¿Siente usted, hermano, que le falta fe? Lea la palabra, porque la palabra alimenta esa fe en nuestros corazones. Si nosotros nos desligamos de lo que la palabra nos dice,
¿Qué esperanza vamos a encontrar? ¿En dónde vamos a poner nuestros ojos si no estamos enfocados en esta palabra que da testimonio de la voluntad de nuestro Dios? Porque la palabra da este testimonio de Jesucristo. Y el tercer aspecto que vemos aquí en la santificación es el acompañante, el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, versículo 2 dice lo siguiente: de acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes, decidió elegirnos a nosotros, Iglesia Nueva Familia, para que fuéramos su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha limpiado de todo pecado, para que le obedezcamos. Y lo leo de esta manera porque nosotros también somos partícipes de lo que en la palabra está escrito. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz, porque es Dios el que nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? Para que le obedezcamos, como lo dice aquí este texto de Primera de Pedro, para que así, bajo esta vida en obediencia a Él, nosotros podamos experimentar una vida de paz. Porque no me dejará mentir, hermano, todos hemos tenido nuestros tiempos de desobediencia, y la desobediencia no nos conduce a una vida de tranquilidad, no nos conduce a una vida de paz, sino todo lo contrario, a vivir en intranquilidad, en culpabilidad, en baja autoestima, porque empezamos a cuestionar lo que somos. Eso no es vivir en una vida tranquila, porque cuando vivimos en desobediencia lo que tenemos es intranquilidad. Y muchas veces nuestro mayor enemigo no es esa figura que hemos llamado diablo y que nos la imaginamos de color rojito, con colita y con el tenedor gigante, sí, sino que muchas veces nuestro mayor enemigo podemos ser nosotros mismos. Cuando optamos por vivir vidas en desobediencia, alejados de Dios, venimos, nos autosaboteamos, optamos por desobedecer a Dios, y la desobediencia nos lleva a vivir vidas intranquilas. La palabra misma nos dice que si nosotros pues vivimos en obediencia, tendremos vidas llenas de paz. Y Dios, mediante el sacrificio de Jesucristo, nos ha limpiado y nos ha permitido que podamos nosotros vivir vidas santificadas por medio del Espíritu. Y es el Espíritu vital en nuestras vidas, es el Espíritu el que nos acompaña, es el Espíritu el que también nos consuela, el que nos redarguye, el que nos convence de pecado. Aquello que a veces nosotros decimos que mi conciencia no me deja tranquilo, no me deja tranquila porque hice algo mal. Por ahí no es la conciencia tanto, sino el Espíritu mismo que nos redarguye, el Espíritu mismo que nos habla, que nos dice: hijo, hija, esto no está bien, esto necesitas corregirlo, por este camino debes ir, no vayas por allá. Y el Espíritu mismo habla a nuestros corazones y nos da testimonio de cuál es la voluntad del Señor, de cuál es el camino que debemos de recorrer. Y quiero terminar con el texto del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, que dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque el Espíritu nos acompaña y el Espíritu nos guía para que podamos vivir estas vidas santificadas, estas vidas que busquen constantemente esta santificación, que es lo que el Señor nos motiva
nos exhorta, nos manda que podamos nosotros vivir. En algún momento Jesús habló con aquel hombre llamado Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Nosotros vemos de que la santificación es algo siguiente, algo subsecuente a este nuevo nacimiento. Y Jesús en aquel momento a aquel hombre llamado Nicodemo le enseñó. En algún momento nosotros lo vivimos este nuevo nacimiento, y si hay alguien aquí que aún no ha vivido ese nuevo nacimiento, yo lo invito para que pueda buscar y hablar con el Señor sinceramente y decirle: Señor, yo quiero nacer de nuevo como lo enseñaste en aquel entonces a Nicodemo. Porque para todos aquellos entonces que han nacido de nuevo, han experimentado también la santificación en Dios. Creemos en la santificación por medio de la fe en la sangre de Jesús. Creemos que este sacrificio nos limpió y entonces toda mancha del pecado ha sido quitada de nuestras vidas. Creemos en la santificación por medio de la palabra, aquella palabra que da testimonio de Jesús el Cristo y que nos da la esperanza de poder vivir vidas santificadas y de ser salvos en Dios. Creemos también en la santificación por medio del Espíritu Santo, aquel Espíritu que nos redarguye y que nos guía a poder vivir estas vidas santificadas. La palabra entonces nos exhorta a que podamos buscar constantemente esta santificación en nuestras vidas, que podamos nosotros realmente presentarnos delante del Señor y pedirle que nos ayude a vivir constantemente esta santificación. Quisiera pedirle que usted se ponga de pie. Hoy leímos varios textos de la palabra de Dios que hacen referencia a este tema de la santificación. A veces la palabra es tan clara que no necesitamos mayor explicación, pero es necesario que busquemos en ella, que vayamos a ella, que acudamos a su palabra, que podamos buscar en ella esa guía, esa instrucción para nosotros. La palabra del Señor siempre tendrá algo que decirnos. Usted me podrá decir: hermana, pero es que yo he leído la Biblia ya 1 o 2 veces. Pero si lo ha hecho usted mismo, se dará cuenta de que la palabra siempre tiene algo que decirnos, y Dios siempre habla justo a tiempo. Y hoy el Señor nos recuerda a usted y a mí que podamos vivir vidas santificadas. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy poseemos, que hoy podemos leer libremente, que hoy podemos tomarla y predicar de ella, Señor. Gracias por esta palabra que nos llena de tanta paz, que nos llena de ti, Señor, en la cual podemos conocerte, en la cual podemos nosotros sentir tu cercanía, tu esencia, Señor. Y queremos pedirte, Dios, para que nos ayudes a poder vivir vidas santificadas. Ayúdanos, Señor, a poder dejar el pecado, Señor, a poder consagrarnos a ti, a marcar esa diferencia en nuestras vidas, Señor. Si aún hay cosas que necesitamos mejorar, ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, que muchas veces fallamos, pero queremos presentarnos delante de ti. Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está lo que somos, y queremos pedirte, Señor, obra, sigue obrando en nuestras vidas, porque queremos honrarte, queremos glorificar tu santo nombre, ahora y siempre, Señor. Llénanos de tu palabra, de tu presencia, y guíanos conforme a tu voluntad cada día de nuestras vidas. Amén y amén. ¿Cuántos de los que están aquí
han recibido mediante el sacrificio de Jesús esa santificación en sus vidas. Amén. Que el Señor les bendiga y que Él nos ayude a seguir viviendo vidas santificadas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.